Hubo una vez un hombre que parecía vivir en guerra con el mundo entero, mientras otros artistas intentaban sonar correctos, pulidos, aceptables. Julio Voltio apareció como un relámpago desordenado atravesando el cielo del reggaetón. No hablaba como los demás, no caminaba como los demás, no transmitía perfección, transmitía caos, pero debajo de ese caos había algo mucho más profundo, porque existen hombres que nacen para encajar, y existen hombres que nacen para confrontar, y Voltio pertenecía a la segunda categoría. Su energía no era la del héroe limpio, era la del guerrero callejero, la del hombre que aprendió a sobrevivir antes de aprender a sanar. Y ahí comienza realmente esta historia, no en la música, no en las tiraderas, no en el reggaetón, sino en la psicología del hombre herido. Porque muchas veces, el hombre que más hace reír es el que más pelea silenciosamente consigo mismo. Y Julio Voltio representaba exactamente eso, la sombra viva, la parte rebelde del alma humana, la energía que no quiere ser controlada, la conciencia que rechaza máscaras elegantes, el espíritu que prefiere ser rechazado antes que domesticado. Y por eso su presencia se sentía distinta, porque mientras muchos artistas construían personajes calculados, Voltio parecía moverse desde impulso puro, desde calle, desde herida, desde instinto. Y ahí entra el primer símbolo profundo de esta historia, la sombra. Desde la psicología profunda, Carl Jung enseñaba que la sombra representa todo aquello que reprimimos para ser aceptados. Rabia, caos, dolor, impulsos, verdades incómodas. Pero el problema es que aquello que reprimimos no desaparece, se acumula y eventualmente explota. Por eso muchos hombres viven divididos. Por fuera intentan parecer tranquilos, pero por dentro sienten guerra constante. Voltio parecía representar justamente al hombre que dejó de fingir. Calma, el hombre que convirtió su caos en identidad. Quizá por eso tantas personas conectaban con él, porque en un mundo lleno de personajes perfectos, él se sentía humano, imperfecto, desordenado, contradictorio, real. Ahora entra otra figura clave en esta historia, Héctor el Father. ¿Por qué? La eterna guerra entre Héctor y Voltio nunca fue solamente música, era simbólica. Dos energías chocando, dos formas distintas de existir. Héctor representaba el dominio, la estructura, el poder del personaje, la figura del rey del movimiento. Voltio representaba lo impredecible, la rebeldía, la sombra sin domesticar, el espíritu que se niega a ser controlado. Y por eso su conflicto se sentía tan intenso, porque psicológicamente era el choque entre el orden y el caos, entre el ego dominante y la sombra desafiante. Y algo muy profundo ocurre cuando dos hombres heridos pelean constantemente. En el fondo, muchas veces están viendo reflejos incómodos de sí mismos, porque el rival más poderoso casi siempre despierta partes ocultas de tu propia psique. Y quizá por eso esa rivalidad quedó grabada en la cultura, porque no se sentía falsa, se sentía energética, real, como si ambos estuvieran peleando no solamente entre ellos, sino contra algo dentro de sí mismos. Ahora entiende esto profundamente. La sombra no es maldad. La sombra es energía sin integrar. Y el hombre que nunca aprende a integrar su sombra termina siendo controlado por ella. Por eso muchos hombres viven reaccionando impulsivamente, explosiones emocionales, autodestrucción, vicios, violencia interna, porque nunca aprendieron a mirar su propio caos conscientemente. Quizá Voltio representaba precisamente al hombre que todavía estaba peleando con sus demonios internos frente al mundo entero. Pero ahí es donde esta historia se vuelve todavía más humana, porque detrás del artista callejero también existía cansancio, y el cansancio espiritual cambia a los hombres, porque llega un momento donde incluso el caos comienza a agotarte, el ruido, la pelea constante, la guerra eterna. Y ahí aparece algo que pocos entienden: el alma también se cansa de sobrevivir, quiere descansar, quiere sentido, quiere paz. Pero para encontrar paz, primero debes confrontar aquello que llevas dentro, y eso es difícil, porque mirar la sombra requiere honestidad brutal, requiere admitir tus heridas, tus inseguridades, tus impulsos, tus contradicciones. Y muchos hombres prefieren seguir haciendo ruido antes que enfrentarse al silencio, porque el silencio revela vacíos, revela dolor, revela verdad, y la verdad puede destruir personajes enteros. Ahora entra otra capa psicológica profunda, la identidad callejera, porque muchos hombres que crecieron sobreviviendo aprendieron que mostrar vulnerabilidad era peligroso. Entonces construyen armaduras, humor, agresión y reverencia, personajes extremos. Pero detrás de muchas armaduras todavía existe un niño intentando protegerse del mundo. Y quizá por
eso el caos de Voltio se sentía tan auténtico, porque no parecía fabricado, parecía humano. Y eso conecta profundamente con la gente, porque el alma humana reconoce rápidamente aquello que no se siente artificial. Ahora, observa esto con claridad. La eterna guerra entre Voltio y Héctor también simbolizaba dos caminos espirituales distintos, uno intentando dominar el mundo externo, el otro peleando constantemente con el mundo interno, y ambos caminos eventualmente terminan llevando al mismo lugar, la confrontación contigo mismo, porque tarde o temprano todos los hombres quedan solos frente a su conciencia, sin público, sin ruido, sin personaje. Y ahí aparece la pregunta real: ¿quién soy cuando dejo de actuar? Esa pregunta destruye egos. ¿Por qué? Obliga al ser humano a mirarse sin máscara. Quizá por eso muchas figuras callejeras terminan acercándose a la espiritualidad después de años de caos, porque el alma humana eventualmente busca orden, busca sentido, busca regresar a casa, y no existe guerra más agotadora que pelear eternamente contra ti mismo. Por eso la verdadera transformación espiritual no comienza cuando aparentas perfección, comienza cuando finalmente reconoces tu oscuridad sin dejar que ella controle tu vida. Eso es integración. No destruir la sombra, aprender a iluminarla, porque el fuego que destruye es el mismo fuego que puede darte conciencia. Solo depende de cómo lo uses. Y quizá ahí está el verdadero símbolo detrás de Julio Voltio. No el hombre perfecto, no el héroe limpio, sino el ser humano enfrentando públicamente sus contradicciones internas. El hombre que convirtió caos en expresión, la sombra buscando voz. Y tal vez por eso todavía resuena en tantas personas, porque todos los seres humanos tienen una batalla invisible entre orden y caos, ego y alma, máscara y verdad. Mientras esa guerra exista, historias como esta seguirán teniendo poder, porque al final, la verdadera victoria nunca fue destruir al rival. La verdadera victoria siempre fue conquistar la guerra interna. Y quizá ahí es donde la historia de Julio Voltio deja de ser simplemente la historia de un artista callejero y comienza a convertirse en una parábola del alma humana, porque todos los hombres cargan una batalla invisible, una guerra entre lo que muestran y lo que realmente sienten, entre el personaje y el ser humano real. Y el problema es que muchos pasan tantos años sobreviviendo que olvidan completamente cómo vivir en paz. Por eso algunos hombres parecen siempre estar listos para pelear, no porque amen el conflicto, sino porque su sistema nervioso aprendió que bajar la guardia era peligroso, y eso transforma completamente la personalidad. El hombre se vuelve reactivo, desconfiado, impulsivo, hipervigilante, siempre preparado para defenderse, incluso cuando nadie lo está atacando realmente. Y ahí entra otra dimensión psicológica muy profunda, la identidad construida desde el dolor, porque muchos hombres no saben quiénes serían sin sus heridas. Entonces convierten el caos en personalidad, la rabia en identidad, la dureza en máscara, la agresividad en protección, y poco a poco el personaje comienza a consumir la esencia verdadera. Por eso tantos hombres terminan sintiéndose vacíos incluso cuando aparentan fuerza, porque la fuerza real no nace solamente de resistir, también nace de sanar. Y sanar requiere algo extremadamente difícil para muchos hombres: vulnerabilidad. Consciente a admitir dolor, admitir miedo, admitir cansancio. Y eso asusta, porque durante años se les enseñó que sentir era debilidad. Entonces, reprimieron emociones hasta convertirlas en tensión interna permanente. Pero las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman, a veces en rabia, a veces en ansiedad, a veces en autodestrucción. Y quizá por eso tantos artistas viven entre extremos, porque el escenario les permite liberar temporalmente aquello que nunca aprendieron a procesar internamente. Y ahí está otra de las razones por las cuales la guerra entre Voltio y Héctor se sentía tan real, porque ambos representaban energías profundamente humanas: el dominio, el orgullo, la competencia, la necesidad de reconocimiento. Pero debajo de todo eso, seguían existiendo dos seres humanos tratando de encontrar su lugar dentro del caos del mundo. Y eso le pasa a millones de hombres silenciosamente. Pelean con otros, cuando en realidad están peleando consigo mismos. Intentan demostrar valor constantemente, porque internamente todavía sienten inseguridad. Y mientras más vacía está una persona por dentro, más necesita probar algo hacia afuera. Por eso la verdadera madurez espiritual cambia completamente la energía de un hombre, porque deja de moverse desde reacción y empieza a moverse desde conciencia. Ya no necesita ganar todas las guerras, ya no necesita responder cada ataque, ya no necesita imponerse constantemente, porque finalmente entiende algo profundamente importante:
La paz interior vale más que la aprobación externa. Y llegar a esa comprensión toma años, a veces décadas, porque primero el ser humano tiene que cansarse de sufrir, cansarse del ruido, cansarse del ego, cansarse del conflicto eterno, y solo entonces comienza verdaderamente a despertar, porque el despertar espiritual no siempre ocurre en templos. Amén en Shalom. Bienvenidos al Dojo Místico.